Revés para Donald Trump. La Unión Europea rechaza la presión del presidente de Estados Unidos para intervenir en el estrecho de Hormuz. Desde Bruselas, la alta representante para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, marcó la línea. No consideran propia la guerra contra Irán ni comparten sus objetivos, pese a las advertencias de Washington. El paso marítimo en disputa es estratégico. Por ahí circula, ya lo habíamos dicho, pero déjenos repetir otra vez, el 20% del petróleo mundial. Imagínense nada más. Pero aún con ese peso económico, las principales potencias europeas descartan enviar buques o ampliar operaciones militares. Alemania, España y otros países frenan cualquier intento de involucrarse directamente, mientras dentro de la OTAN se insiste en que no es un escenario que active, una respuesta conjunta. En medio de la tensión, Estados Unidos mantiene la presión y asegura que hay aliados dispuestos a colaborar. No detalló cuáles, y los que están dispuestos a cooperar dijo que son del lado europeo. Crece la preocupación por el impacto económico con el alza del crudo y el riesgo de una escalada mayor en Medio Oriente. La apuesta se mantiene en la vía diplomática para evitar que el conflicto se expanda y arrastre a más actores. Hay algunas fechas que son importantes, por ejemplo, en términos de que no esté pasando el petróleo, en términos de que no estén algunos países consiguiendo el petróleo, en términos de lo que está haciendo que otros países se queden con el petróleo en su propia casa. Pues parece que por ahí del 21 de marzo es una fecha en donde muchas cosas podrían explotar así auténticamente, ¿no? Así podrían generar una crisis mayor, no, además de los precios y además de los precios de las gasolinas, de los precios del petróleo y además la otra variable, que es la de la energía, y la variable que tiene que ver con la inflación, que se hará para todo el mundo. Y cuando a los estadounidenses se les pegan en el bolsillo es donde más les pegan. En cualquier sociedad, pero particularmente en una sociedad de tanto consumo, pues es ahí, ¿no? La guerra en Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel, está cumpliendo hoy 18 días. Van más de 3,000 muertos en la región. De parte de Israel, no creo que alcancen los 15, por si hubiera información que no conociéramos, pero desde hace 2 semanas se viene hablando de 15, de 12. Los bombardeos y el fuego cruzado continúan sin pausa, mientras el conflicto se extiende y eleva la tensión en varios frentes. El impacto es especialmente grave en Líbano, donde se registran 886 personas muertas y más de 1 millón de personas desplazadas. La crisis humanitaria crece al mismo ritmo que la escalada militar, con poblaciones enteras obligadas a abandonar sus hogares. En el estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico, los ataques a cargueros agravan el escenario global. El cierre de esta ruta clave dispara los precios del petróleo y el gas, mientras la comunidad internacional intenta contener el golpe liberando reservas. En paralelo, suman 1,337 mexicanos evacuados desde Medio Oriente. Y bueno, esto es una parte de la historia de lo que está pasando. Hay otras partes de la historia que es muy importante ver porque son colaterales y si quieren las consideramos muy importantes o si quieren no, pero como se dice, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Irán quiere ir al Mundial, pero no quiere ir a Estados Unidos. Les recuerdo, Irán calificó para el Mundial. Entonces, ¿sabe dónde quiere jugar Irán? Pues quiere jugar en México. Ya vino al Mundial el 86. La Federación Iraní ya abrió negociaciones con la FIFA para trasladar sus partidos a nuestro país. El equipo asiático ganó su clasificación en la cancha y la ganó bien, ¿no? Y tiene la intención de competir, no quiere dejar de ir al Mundial. Se ha de imaginar las condiciones en las que está Irán. Hay que preguntarnos, ¿puede Irán entrenar? ¿Puede todo esto que, pues, y más estando ya tan cerca, 80, 70 y tantos días del Mundial? En el calendario original, el debut de Irán se va a dar el día 15 de junio ante Nueva Zelanda. Esto va a ser en Los Ángeles, seguido de Bélgica el 21 de junio
en la misma ciudad de Los Ángeles, y cerraría la fase de grupos, fíjese, ni más ni menos, contra Egipto, y eso sería en Seattle. Y le voy a contar algo, que allá la gente de Seattle quiere desarrollar toda una serie de manifestaciones y protestas contra Egipto y contra Irán respecto al tema de pues, las tradiciones, las mujeres, etcétera. Bueno, todo podría cambiar, no se sabe qué puede pasar, pero digamos, Irán no tiene pensado renunciar a ir al Mundial, más bien lo que quiere es ir al Mundial y quiere ir al Mundial bajo las condiciones que le estamos en este momento mencionando. Están viendo si prosperan las gestiones. Hace rato platicamos con Hugo Sánchez Gudiño, profesor e investigador de la FES Aragón de la UNAM, que, bueno, él es especialista en diferentes áreas, pero mucho de cultura de masa y luego también mucho de lo que tiene que ver con el papel cultural, social, económico del deporte, del fútbol, las barras en los estadios. Y bueno, pues hablamos del tema y esto nos dijo Hugo Sánchez Gudiño. Ahorita vemos que se vuelve a articular lo bélico con lo deportivo y pues el presidente Donald Trump prácticamente mandó un mensaje de exclusión, de amenaza a los iraníes de que era, según él, conveniente no acudir al Mundial, prácticamente los excluía porque según él pues estaba en peligro su integridad física. Y bueno, pues esto nos genera esta guerra del fútbol en la que los iraníes, pues con toda su infraestructura también bélica, mantienen la guerra militar con Estados Unidos. Y bueno, pues esto nos coloca también nuevamente en focos rojos para lo que puede ocurrir dentro pues ya de 2 meses y medio. Es cercano este evento deportivo. Oye, con esto, pues bueno, vamos a suponer que sí, que le decimos que le dicen que sí a Irán, pero ¿qué pasa si Irán pasa a la siguiente ronda? Pues sí, eso también genera un escenario pues difícil, sobre todo pues porque a diferencia de las otras guerras del fútbol, esta guerra del fútbol pues tiene a este país, Irán, que tiene una historia, pues digámoslo así, de financiamiento, de entrenamiento a estos grupos militares armados que los Estados Unidos y los europeos han llamado terroristas, ¿no? Hezbollah, Hamas, la Yihad Islámica y demás. Y eso pues trae siempre a la memoria lo ocurrido en los Juegos Olímpicos de Múnich. Sí. Bueno, el asunto es que no sabemos qué va a pasar. La FIFA tendrá que ponerse de acuerdo, pero yo creo que el mensaje de Trump es clarísimo, ¿eh? Y yo no sé qué piensan los jugadores iraníes si a la mera hora les dicen no, pues tienen que ir y deciden que sí vayan. ¿Qué puede pasar en Estados Unidos? Porque como actúa Trump, cualquier cosa puede suceder, incluso en contra de los propios jugadores. Entonces, bueno, es un asunto que está un poquito, le diría yo, en la indefinición. La otra cuestión es, ¿qué piensa usted? Y si Irán es sustituido por otra nación, yo diría, pero ¿por qué va a ser sustituido si se ganó en la cancha su participación en el Mundial? O si no va, y entonces todos los partidos ganan el partido contra Irán, les dan los 3 puntos, ¿no? O no sé, digo, todo eso está ahí, ¿no? Ahí como una duda, porque lo de Irak, pues ahí medio se va solucionando. Para Irak, acuérdese que viene a México a jugar el repechaje para tratar de ser uno de los 48 países que llegue al Mundial. Entonces, como usted sabe, como usted alcanza a apreciar, están pasando muchas cosas y también pueden estar pasando muchas cosas con los otros países árabes, que de alguna otra manera el conflicto con este proceso de regionalización, vaya usted a saber, ¿no? Egipto está ahí también, ¿no? Pero Egipto parece que está en este sentido más, diría yo, más apartado, ¿no? Bueno, en eso estamos, ahí con el Mundial y todo va a ser en Estados Unidos esta parte. Por eso ya le digo, ¿qué pasa si califica a la siguiente ronda? Ok, que juegue aquí en el Azteca, en Monterrey o en Guadalajara. Que se acomoden las cosas como fueran con los países. México puede darles acceso, puede jugar todos sus países, todos los partidos Irán los puede jugar en México, que los jueguen, no sé, pienso en Guadalajara, y cuando digo pienso en Guadalajara, pues que es lo más cerca de Los Ángeles,
o que vengan a la Azteca, pues, y listo. Pero el asunto, ¿qué pasa si sigue avanzando Irán? ¿No? Que es, pues todo cabe, ¿no? Todo cabe, pues. Bueno, lo impredecible pasa muchas veces, en la mayoría de los casos por el fútbol.